Buenos días, buenas noches aquí en Sydney. Damos la bienvenida aquí en el centro del Instituto Cervantes de Sydney a Jordi Gracia, que está aquí hoy con nosotros y viajará. Tendrá diferentes actividades organizadas aquí en Sydney, en Canberra y pegará también el salto a Nueva Zelanda, y tendremos ahí otros coloquios organizados en Wellington y en Auckland. Es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Placer que hayas pegado este pequeño gran salto. Impresionante, 24 horas. 24 horas. Aquí en Australia y también en Nueva Zelanda. Quiero agradecer sin duda alguna este enorme esfuerzo en tiempo y también es un esfuerzo físico, ¿no?, venir hasta aquí a Jordi. También querría agradecer, y ese es mi papel, el de agradecimiento a nuestros moderadores y nuestros autores locales. En este caso tenemos también la suerte de contar con Luke Stegman aquí en Sydney, con Carmen Saucedo también en el centro de Sydney. También contamos con la colaboración de la Embajada de España en Australia y en este caso también en Canberra con Fabricio Tocco. Contamos también con la inestimable colaboración de la Embajada de España en Nueva Zelanda, y ahí tendremos la suerte de poder contar con un interesantísimo seguro coloquio de Jordi con Leonel Alvarado, y en Auckland será con Juan Lueiro. De nuevo, muchísimas gracias a todos los participantes de Benengeli aquí en Sydney, en Canberra, en Auckland y en Wellington, y un gran placer nuevamente poder formar parte de este Festival de las Letras en Español y sin duda alguna de poder contar con la inestimable presencia en esta Biblioteca Gabriela Mistral del Instituto Cervantes de Sydney de Jordi Gracia. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto. Buenas tardes y bienvenidos todos a la tercera edición de Benengeli, la Semana Internacional de las Letras en Español. Es un honor, como siempre, estar aquí en el Instituto Cervantes de Sydney, que es para mí como estar en casa. Y es un lujo tener aquí también un invitado, Jordi Gracia. Unas palabras sobre Jordi. Es un catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona y actualmente también es adjunto a la dirección de El País y codirector de la revista Tinta Libre. Ha publicado diversos libros de historia intelectual española como La resistencia silenciosa, Fascismo y cultura en España, que fue premio Anagrama de Ensayo 2004, A la intemperie, en torno a la experiencia plural del exilio, y ha editado el epistolario de Dionisio Ridruejo, además de escribir su biografía en La vida rescatada de Dionisio Ridruejo. Es coautor con Domingo Ródenas del libro de historia literaria Derrota y restitución de la modernidad, 1939 a 2010, y en 2011 publicó un panfleto contra el catastrofismo cultural sistemático, se llamaba El intelectual melancólico. Sus últimos libros han sido una biografía de Ortega y Gasset y otra dedicada a Cervantes, Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía. Tras un ensayo breve contra la izquierda, para seguir siendo de izquierdas en el siglo XXI, y la edición de Javier Pradera, Itinerario de un editor, Jordi publicó en 2019 Javier Pradera o El poder de la izquierda, medio siglo de cultura democrática. Y próximamente aparecerá en coedición otra vez con Domingo Ródenas, Las dos modernidades, Edad de Plata y Transición cultural. Jordi, bienvenido. Muchísimas gracias, Luke. Muy bien. Viendo el currículo intelectual profesional de Jordi, es evidente que hay una amplia selección de posibles temas. Los vaivenes de la modernidad en el siglo XX, la obra de figuras como Dionisio Ridruejo. Y tengo que decir aquí una cosa, para un anglosajón la palabra Ridruejo es muy difícil de pronunciar y la ha metido 3 o 4 veces. Ya lo he visto y es ejemplar. Para un español también lo es, ¿eh? No vayas a pensar. Muy bien, es muy difícil. Bueno, de él o Ortega y Gasset, La transición española o La naturaleza de la izquierda contemporánea, por nombrar solo algunos temas posibles. Pero sin lugar a dudas, lo más oportuno, dada la celebración que nos brinda esta oportunidad, es hablar de Miguel de Cervantes.
Así que va a ser una noche cervantina aquí en Sydney, cosa que a mí me alegra muchísimo. Voy a empezar, si me permitís, 3 o 4 apuntes, hablando un poquito cómo es ser un australiano y acercarse a la obra de Cervantes. Porque como todos los chavales de mi edad, quiero decir, no que soy chaval, pero que cuando éramos chavales, la gente de mi edad, cuando éramos chavales, a recibir mi educación formal aquí en Australia, él, es decir, Cervantes, no figuraba en ninguna clase ni en ningún curso. Jamás entró a formar parte de mi educación formal. Y más allá de unos cursos muy especializados al nivel universitario, Cervantes, bueno, da su nombre a un pueblo en Western Australia y algunas calles, pero realmente como autor no llegó aquí al límite, o casi al límite, de lo que era la aventura imperial europea. Pero he dicho mi educación formal, sin embargo, como sabéis, en muchos casos, si no casi todos los casos, el proceso de aprender el mundo comienza en serio nada más terminar lo que es la educación formal, o más bien institucionalizada. Lo más importante que se puede enseñar a unos estudiantes, y eso lo digo yo como un profesor, son las ganas de seguir con el aprendizaje. Y para mí, la aventura intelectual más importante y más enriquecedora de mi vida ha sido adentrarme en el universo de la cultura y las letras hispanas. Una aventura que empecé con unos 21 años. Y cuando empiezas a meterte en ese universo, te encuentras con figuras enormes e indiscutibles. Cervantes, por supuesto, es uno, como no, entre muchos otros. Esas figuras tienen la virtud no solo de su propia obra, que tiene tanto que enseñar, sea obra poética, literaria, artística, filosófica, sino la virtud añadida de arrojar una nueva luz sobre tu propia cultura, que en mi caso es el australiano. Vamos a ver, Cervantes, ¿qué es? Bueno, para mí muchas cosas, pero en primer lugar, pues reconocido pues, como el autor de la novela más famosa de la historia. El primer novelista universal. Claro, yo pertenezco a una cultura que tradicionalmente, por lo menos, reclama el primer dramaturgo universal, con permiso de los griegos de la antigüedad. Ojo, hoy en día se lee, bueno, eso es una cosa que podemos hablar porque yo sé sobre eso Jordi tiene muchas cosas que decir también, pero es cierto que hoy en día se lee muy poco a Shakespeare, ¿no? Aunque nadie como él o como Cervantes para enseñarnos unas cuantas grandes verdades a través de las apariencias y los engaños. Pero Shakespeare no era novelista, y si bien es cierto que ha tenido más éxito que Cervantes o más fama que Cervantes en ese género, yo diría que no hay un novelista universal, como Cervantes es universal, en lengua inglesa hasta Dickens en el siglo XIX. Luego Cervantes es atractivo como hombre. Su biografía, como veremos con Jordi, es a la vez espectacular y triste. Tanta aventura, tanta desgracia. Cervantes no es solo un escritor inabarcable, es sobre todo un hombre, un ser fascinante. Yo amo, muchos aman la persona tanto como la obra. Luego, cae simpático precisamente porque no conoció el éxito hasta bastante tarde en su vida. El rechazo fue una parte importante de su experiencia, de su manera de entender el mundo. Y ese rechazo es algo con que muchos escritores pueden identificar. Y por último, Cervantes es un gran atractivo para mí porque es una voz que emerge de un mundo cada vez más difícil de tocar, de sentir, de entender, que es el mundo intelectual, artístico y poético de antes de la enorme y distorsionante influencia de la Ilustración y después del Romanticismo. Cervantes antecede todo eso y representa para nosotros un acceso a un mundo difícil de imaginar.
Sin embargo, fue y es un mundo que nos constituye. Yo siempre he pensado que la gente que reniega del pasado reniega de su propio ser. Entonces, vamos Jordi. Sé que vas a hablar de la formación de Cervantes a partir sobre todo de los 50 años, pero si me permites, podemos volver un momento al personaje más joven. Aquí voy a hacer lo que hacen a veces muchos tertulianos. Y dices, bueno, una pregunta rápida, y te suelto una retahíla de 5 preguntas, ¿no? Te voy a dar 3, más o menos, una. Porque me interesa saber, no vamos a la infancia, pero Cervantes ya con, nos dirás, 16 o 20 años y tal, ¿qué tipo de educación recibe Cervantes de su maestro Juan López de Hoyos? Y, de hecho, ¿quién era Juan López de Hoyos? ¿Qué era su mundo intelectual y moral? Y si hay pistas ahí en esa parte de la vida de Cervantes, cuando está con Juan López de Hoyos, que nos ayuda a entender el mundo, él y la existencia. Entonces, vamos a empezar con Juan López de Hoyos, si te parece. Me parece, pero no me parece inútil empezar por el único dato de infancia que tenemos positivamente fiable. A los 5 años, Cervantes sufre el desahucio de su casa. El desahucio, porque al padre lo meten en la cárcel por una deuda, la madre está embarazada de una de sus hermanas y ya tiene otra hermana. Me parece que para situarnos de entrada de cómo crece un muchacho que va a ser un superdotado intelectual, lo sabremos después y todavía no lo sabemos de niño, pero una de las primeras experiencias, y seguramente traumática, o cuando menos un tanto, me sale en catalán, trasbalsadora, es decir, un tanto, una sacudida vital potente, es que te saquen de tu casa, te vacíen todos los muebles y a tu padre lo metan en la cárcel. Eso tiene 5 años Cervantes. Después tenemos un tramo de tiempo del que apenas sabemos nada fiable hasta que llegamos a los 18-19 en el que aparece como alumno aventajado de la primera escuela pública de Madrid que dirige Juan López de Hoyos, del que tenemos una cierta información, pero quizá el dato más contundente es que es capaz de reunir una importantísima biblioteca de 500 ejemplares en el Madrid de 1580. No, 1580 no, 1570. Es decir, último tercio del siglo XVI. El dato es importante porque significa que Cervantes, como alumno mayor de ese centro público, pudo tener acceso a una bibliografía que no era nada común en ninguna biblioteca privada. Cervantes nace en una familia, obviamente, con lo que he contado del desahucio, muy modesta desde el punto de vista social, pero el ingreso en esa escuela de Juan López de Hoyos permite identificar de inmediato a un muchacho que quiere hacer carrera en la corte, quiere prosperar en la corte. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con los poemas que tenemos, que nos hemos conservado a sus 18, 19 años, que se conservan porque Juan López de Hoyos los incluye en un libro de homenaje de actividades relacionadas con la corte, la muerte de la reina Valois o de una hija suya, ya no me acuerdo, pero son literatura de circunstancias cortesana. ¿Y quién es ese Cervantes? El escritor más banal, previsible, retórico y sin interés que os podáis imaginar. ¿Por qué? Porque simplemente está haciendo lo que toca hacer para prosperar en la vida de la corte. La única vía de prosperidad en la corte es portarse bien, estar a favor del rey, ser súper monárquico, súper católico y estar a proteger la cristiandad. Y eso es lo que son esos poemas, o sea, irrelevantes. Este es el origen de Cervantes. Pero lo digo completamente en serio, ¿eh? No. Bueno, ya... Son risibles. Te dicen que es de Cervantes ahora,
esto no puede ser de Cervantes. Pues es de Cervantes. Sí, bueno, volvemos a ese tema un poco más tarde. Sí, y luego volveremos a otro que no se me ha olvidado, Vale. sobre que no tuvo éxito. Yo estoy en contra de ese discurso. Es el discurso del patriotismo herido. El de que pobre Cervantes, nadie le hizo caso. No es verdad. Bueno, vale. Ya volveremos. Pues entonces, pero era para que te acordases. Entonces, a ver cómo contestas eso, Vale. lo que voy a decir, porque va un poco, bueno, no de pobre Cervantes, no, pero la cuestión que tú mencionaste en un correo conmigo hace unas semanas sobre la reeducación moral de Cervantes, ¿no? Sin la cual es difícil ni siquiera concebir la creación del Quijote, ¿no? Pienso en la inscripción en latín que se lee en la primera edición del Quijote, y yo pido disculpas por mi latín, post tenebras spero lucem. Después de la oscuridad espero la luz. No sé si está bien traducido. La frase, ese es un buen punto para empezar hablar de la trayectoria de Cervantes, eso post tenebras spero lucem, de ese camino desde la oscuridad hacia la luz. ¿Eso resume la trayectoria de Cervantes en vida o es más bien la trayectoria de su obra después de su muerte o es simplemente, pues, es una frase que cogió y no tiene nada que ver? No creo que tenga un peso particular, No. confieso que no. No. Pero para entender por qué a un señor de 50 y tantos años, a finales del siglo XVI, en torno a 1598, cuando acaba el larguísimo reinado de Felipe II, empieza a conjeturar una historia de un pobre señor de 50 y tantos años también, muy loco y que le gustan los libros de caballerías y que es un personaje patético, pero que al mismo tiempo tiene algo de admirable. Para saber qué ha pasado en la cabeza de ese sujeto, sí que creo que hemos de remontarnos a sus episodios biográficos anteriores, porque hemos dado un salto de 20 años a 50 y por en medio pasan muchas cosas. Nos vamos a mover, ¿eh? Vale, porque ahora me estaba poniendo nervioso. Creí No, que ya no, íbamos al final. No. Yo no creo que sea una frase particularmente significativa. No me parece... No. Y además es muy convencional y no. Muy bien. Pues dijiste antes que ese joven Cervantes que tenía ganas de una aspiración de estar en la corte y tal, y aparte de eso era defender la cristiandad, etc. Pues yo te quiero preguntar, hablando de Don Quijote, pero sin olvidar que vamos a volver a su biografía de Cervantes, pero si uno de los propósitos de Don Quijote es eso de ofrecer ayuda a los desgraciados, las víctimas de la injusticia, y tal y como lo hace, a lo mejor no es tanto un buen samaritano como un samaritano un poco anárquico, ¿no? Pero es evidente que hay un claro componente de enseñanza cristiana en tal actitud, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos si Cervantes empezó con eso de defender la cristiandad, pero luego iba cambiando de actitud? Quiero entender un poco, porque claro, estamos en una situación con una lucha en el continente europeo por el protestantismo, el catolicismo y tal. ¿Dónde se posiciona Cervantes en todo ese debate? El enfoque está muy bien, porque aprende dos formas distintas de la defensa de la cristiandad. La defensa noble, la defensa adulta, la defensa madura, la defensa que ahora podríamos llamar humanística e incluso adelantadamente ilustrada, es la que está en el Quijote, que también es, por supuesto, una defensa de la cristiandad. Yo soy de los que cree, y nunca es posible probarlo del todo, que fue un hombre de fe católica de verdad. Lo fue al principio y lo fue al final. Solo que a partir de su madurez aprendió a ser un creyente como el que refleja la escritura misma del Quijote. Nunca ese libro está enfadado, nunca riñe, nunca sermonea, nunca da lecciones. Es un libro que trata de la vida desde una asunción relajada de la vida y siempre
con una media sonrisa irónica, siempre con una compasión humanística ante los demás. Es decir, como quien no se siente autorizado a dar lecciones a los demás sobre qué está bien y qué está mal. Porque muchas veces lo que está bien puede estar mal a la vez. Como por ejemplo, la cabeza de Don Quijote, que está rotundamente mal y sorprendentemente bien. Y no podemos separar eso. No hay manera. Quien diga, no, 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 aquí está bien y aquí está... Que no, eso es mentir. Eso es deshacer la magia de ese libro. La magia de ese libro es producto de alguien que ha aprendido ya otra forma de la defensa de la cristiandad, no dogmática, no sectaria, no apodíctica, no autoritaria. Pero de donde viene Cervantes es de todo lo contrario. De alguien que va a luchar a Lepanto como soldado para el exterminio del Islam. No solo por razones político-militares, es decir, la batalla de Lepanto se prepara seriamente porque hay una alianza entre Felipe II, Venecia y el papado, porque temen que el turco vaya avanzando y está a punto de llegar a Venecia. Y Venecia es un centro comercial de primera magnitud en la Europa de ese tiempo. Por tanto, es una defensa del poder del comercio, del poder del dinero, del poder de las finanzas, del poder de todo. Poder, naturalmente, de la cristiandad, liderados por el Papa. Pues allí a Lepanto va a luchar Miguel de Cervantes con su hermano, porque van juntos. Probablemente porque tenemos un documento que muy probablemente es veraz, que dice que Cervantes tiene una pelea no sé, a espada, como sea, con un maestro de obras y lo pincha, o en fin, hay una pelea y lo condenan a Cervantes a que le cortarán la mano. Suerte que no se la cortaron, porque si no las dos ya no podría escribir nada. Le cortaban la mano y una multa o lo metían en la cárcel y tal. Probablemente huyó. Lo más probable es que huyó porque mantiene correspondencia con su padre. O sea que sabemos que había contacto porque le pide a su padre unos documentos para poder trabajar al servicio de un señor en Italia. Por tanto, lo que hace es combatir de verdad por la cristiandad y convencido. Y dejadme aceptar el relato romántico, pero que tenemos documentado, de qué tipo de personaje era ese sujeto que se toma en serio la batalla por la cristiandad en sentido armado. Es decir, con el arcabuz. El arcabuz era pues un instrumento como una escopeta recortada, pero que costaba de manejar, etc. Pues él es arcabucero en una de las naves de Lepanto, que es una batalla que todo el mundo sabe que será decisiva. Quien gane o pierda esa batalla sabe que controla el Mediterráneo y, por tanto, es decisiva. Y los dos bandos lo saben, ¿eh? Es decir, no es que se encuentren allí por casualidad, son 200 naves y es la mayor batalla que hay hasta ese momento contra el turco. Por lo tanto, todo el mundo sabe que está en una situación trascendental en términos históricos. Pues Cervantes lleva enfermo 3 días. El día de la batalla está enfermo. Tiene fiebre, tiene temblores, está en la bodega de la nave. Y pues el capitán o como quien fuese del barco dice, bueno, tú no puedes pelear, si estás temblando, si estás con fiebre, quédate ahí abajo. Y Cervantes dice, pero que ni hablar, a ver si ha llegado ahí a Lepanto para quedarse en la bodega del barco. ¿Por qué lo sabemos? Me diréis, se lo está inventando, Jordi se lo está inventando. No me lo estoy inventando, tenemos un documento que lo explica, que esa era la situación de Cervantes, porque... Bueno, por una cosa que ahora no adelanto, porque si no sería demasiado larga la respuesta. Pero lo que quiero remarcar de una forma categórica es, Cervantes lucha de verdad, lucha en un lugar de riesgo cierto, lo hieren en 3 lugares, uno de ellos la mano, que le cada... No, nunca fue un hombre amputado. La frase esa tan horrible de el manco de Lepanto
espero que nadie la repita jamás en su vida, al menos delante mío. No fue manco, tuvo la mano impedida. Debió ser una herida más o menos así, que no podía hacer nada con esta mano, ya está, impedida. Y una herida fea. Además de una herida en el pecho y otra también en el pecho, por tanto, prácticamente Cervantes tenía que morir. Lo lógico es que se muriese. Pues no, estuvo 6 meses curándose en Mesina y allí se salva y pide volver a luchar. Y sigue luchando hasta 5 años. Estuvo en activo, a pesar de esto. Y lo dejo aquí porque si no ya entro en la parte de Argel y ahí esa parte es tremenda. Bueno, esa es la siguiente pregunta, pero antes de esa pregunta, Vale. Quiero matizar una cosa. No. Nada, Vale. Has mencionado, pues como Cervantes llega a esa humildad de su manera de entender la cristiandad. ¿Es un proceso de aprender, un proceso de desaprender las cosas o ambas cosas son lo mismo? La palabra que yo he encontrado que me siento más cómodo es una reeducación moral. Una reeducación moral. Es decir, él se arrepiente de quién fue. Eso, se arrepiente de quién fue. Y prefiere dejar de ser ese, y el modo en el que tenemos para saber que es así son sus obras. Son los prólogos, algunas de sus obras. Es decir, se suele repetir una y otra vez que de Cervantes no sabemos nada. Bueno, de muchos otros escritores sabemos muchísimo menos que de él. Por ejemplo, de Shakespeare. De Shakespeare, información real hay poquísima. Al lado de Shakespeare, de Cervantes sabemos a patadas. Exagero mucho, pero sabemos mucho más de lo que sabemos de Shakespeare, sin ninguna duda. Y por tanto, sobre todo del Cervantes, como decía Luke, del éxito, ya estamos en 1605, ya él tiene 60 años, está a punto de hacer 60 años, en ese momento le llega el éxito con el primer Quijote y entonces empieza a contarse él, en el prólogo del Quijote, en el prólogo del segundo Quijote, en el prólogo de las novelas ejemplares, en el prólogo de las 8 comedias y 8 entremeses. Y allí es él quien está hablando. Y por tanto tenemos un lugar, no tenemos ninguna carta real suya, no se ha conservado ninguna, que era lo lógico, porque iba a conservarse una carta de un señor que no ha hecho nada en toda su vida. Hasta el final. O sea, es lógico, no tiene nada de raro eso. Pero tenemos la oportunidad de saber algo muy hacia el final. Y el autorretrato que hace es ya el de alguien que no está imbuido de una fe fanática. Es alguien que ya está desde el primer momento sonriendo. Una cosa que a lo mejor vale para resumir esto que me preguntaba Luke. ¿Cómo leemos la primera frase del primer Quijote? Del Quijote, de la primera parte del Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y nos ponemos todos firmes, serios, solemnes. No está escrito así. No está escrito así. Está escrito como la oralidad de quien va charlando en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Está así. Este es el tono del Quijote. Pero claro, como es una obra maestra, nos hemos de poner solemnes y serios y con corbata. Estamos leyendo mal el Quijote. Estamos leyendo mal el Quijote si lo hacemos así. En lugar de empatizar con una voz, eso es el principio, porque el prólogo es un choteo de arriba abajo. Todo el prólogo. Y los poemitas, los poemas esos, sabéis que la costumbre en aquellos años, como ahora en los prólogos, cuando alguien le pide un prólogo a alguien que se supone que está por encima de él para que avale la magnífica obra que ha hecho generalmente un amigo. Pues se hacía lo mismo entonces y se pedían los poemas. ¿Por qué no se los dieron? Primero, los pidió a Lope de Vega, a Quevedo, a otros amigos. ¿Los pidió Cervantes? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que parodió esa costumbre de poner los poemas. ¿Y qué hizo? Un montón de chistes. Los poemas, todo eran chistes. Chistes uno detrás del otro. ¿Y qué es el prólogo? Otro megachiste. ¿Y qué es todo el Quijote? Un gigantesco chiste. O sea, vayamos así.
Así que muy fanático ese señor ya no podía ser. Pero el chico que va a luchar a Lepanto con 20 años, ese sí que está fanatizado por la fe y por exterminar al ilegal, no, ¿cómo se llama? El que tiene una fe equivocada, al infiel, que puede ser protestante, tú lo has recordado. Ahora voy a meter por aquí una cosa, ¿puedo meter una cosa muy corta? Lo del infiel dura al menos hasta el año 88, y ahí tiene 40, porque es la armada que monta Felipe II para invadir la tierra del infiel protestante, de Isabel la infiel. Y lo sabemos perfectamente porque escribe 2 odas larguísimas y bastante pesadas dedicadas al estupor de las noticias que llegan en octubre y noviembre de 1588. Hostia, que las naves se han hundido, que no van a ganar. Y le pide a Dios, hombre, no será verdad, ¿no?, que esto va a pasar, no vamos a perder. No, que esto es imposible, si somos los buenos. Somos los buenos contra el protestante. Sigue siendo el Cervantes del principio, que no lo entiende. Y pide ayuda a Dios, que, a ver, reponga la justicia de una vez y haga el favor de que los españoles católicos de verdad conquisten a los ingleses. A esos protestantes. A esos protestantes. Bueno, el infiel, bueno, dice, los insultos contra el protestante son, en esos poemas, ahora porque ya tengo la memoria frágil, pero son bárbaros, ¿eh? ¿Cómo la llama a Isabel, la reina? Se me ha olvidado. Mejor que se me haya olvidado. Vale. Vamos a, porque yo creo que quieres, vamos a volver un momento a Argel, ¿no? Sí. Vale, Cervantes, vamos a dejar el Quijote y hablar un poco de Cervantes, que él estuvo preso en Argel. Entonces, quiero hacer un par de preguntas aquí. Bueno, has mencionado un poco de cómo podemos llegar a una valoración de más o menos, digamos, históricamente de lo que era la verdad, de lo que pasó, ¿no? De esa, que es como, tiene mucho de novela o cuento de aventuras. Y relacionado con esa pregunta tengo otra, que el célebre autor inglés, el escritor inglés del siglo XVIII, Tobias Smollett, que hizo una magnífica y muy rica traducción del Quijote. Y tengo que decir que he leído unas cuantas traducciones del Quijote al inglés y es mi favorita con diferencia, ¿no? Y él incluye ahí, a modo de prefacio, su propia biografía de Cervantes. Y yo pienso, ¿pero de qué fuentes pudo servirse Smollett en esa época? Entonces, ya en el 17, el 18, ¿de qué fuentes estamos hablando? De Gregorio Mayans. Vale. La primera edición al inglés del Quijote, 1735, por ahí, 45. Sí, por ahí, creo que un poquito antes. Sí. Pues lleva un prólogo que es un intento de biografía de uno de los grandes ilustrados españoles, muy poco conocido porque era un profesor, pero era uno de los impulsores de la Ilustración. Lo digo porque incluso en España se sigue repitiendo que España no tuvo Ilustración. Sí la tuvo, mucho más pobre que la francesa, evidentemente no tenemos un Voltaire, pero sí que hubo una Ilustración. Si no, no estaríamos ahora como estamos. Que estamos muy bien, quiero decir, claro. Lo digo en serio. Lo digo en serio. Gregorio Mayans y Siscar, un erudito valenciano que asume la obligación de 200 años después de la muerte de Cervantes, que haya una biografía. Y claro, las fuentes de Mayans 200 años después, evidentemente son los libros del propio Cervantes. No, mucho más no podía hacer. Y hace la primera biografía, o sea que la toma de Mayans. Y entonces, has dicho algo así como parte romántica o aventurera, lo de Argel, ¿no? Bueno, sí. Bueno, de intentar, poniendo sombrero de historiador, bueno, vamos a ver, ¿qué fuentes hay? ¿Cómo podemos Tengo respuesta. intentar saber, a ver, qué pasó en Argel? Porque, Pues lo sabemos. Claro, lo sabemos. No tenemos ninguna etapa mejor documentada que esa. No bromeo, lo digo en serio. Es la etapa mejor documentada por una razón muy simple. Cualquier soldado que fuese capturado en Argel era para hacer un negocio. Era una cárcel en la que había 100.000
cristianos capturados por Argel y era un negocio. Y el negocio consistía en que capturabas a un soldado y si creías que era caballero, mucho mejor, porque pedías un rescate a la familia. Y por Cervantes pidieron 500 ducados de oro. 500 ducados era una pasta inhumana. Era mucho dinero. Los padres no tenían ese dinero ni de broma. Pero tenemos la documentación de cómo la madre, cómo el padre buscan dinero como sea, mintiendo. La madre dice que se ha quedado viuda y que ya no tiene... No está viuda, pero es para alimentar la piedad institucional y que le den dinero para rescatar a sus 2 hijos, porque los capturan a los 2. Hay que entender que Argel no es una cárcel en el sentido cerrado. Eran grandes patios con una especie de toldos, incluso podían tener un pequeño altar para hacer misa, podían salir de la cárcel y volver a entrar, pero iban con la bola arrastrándola, la bola de los tebeos, de los cómics, pues iban con la bola. O sea, digamos que no era un lugar cerrado. Cervantes está allí 5 años porque el primer rescate que llega de la familia, que debía ser para él, lo cede a su hermano. Y él sigue, lleva 2 años allí, y él dice, no, te vas tú, que es el hermano pequeño, y se va. Y él se queda durante 5 años. 4 intentos de fuga. 4 intentos de fuga. 4 represiones de meterlo en la cárcel atado con grilletes durante 5 meses. Es decir, cárcel de verdad. ¿Por qué sé todo esto? Porque todo rescatado, cuando regresaba, tenía que presentar oficialmente un documento que acreditase cómo había sido su vida durante el cautiverio. Ese documento se hacía siempre contando con el testimonio de unos cuantos amigos que habían tenido tu misma experiencia de cautiverio, y en el caso de Cervantes, que fueron 12 los testimonios, son muchos, en el caso de Cervantes, además algunos de ellos ya habían luchado con él en Lepanto. Por tanto, llevaban 10 años de amistad, primero en la milicia, siendo soldados, y luego como en el cautiverio de Ángel. Lo normal era que el propio interesado formulase las preguntas que tenían que contestar ante notario los testigos. Y es Cervantes quien escribe, creo recordar que son 23 preguntas del tipo: ¿no es verdad que mi comportamiento durante todos los años fue de perfecto cristiano, admirablemente respetuoso de la religión católica y jamás dudé lo más mínimo, ni tuve la tentación de convertirme al Islam? ¿Y qué contestan los testigos? No, por supuesto, jamás, Cervantes. ¿Vale? Esta es la mecánica. ¿Dónde está la gracia de verdad? Que aparte de lo que él cuenta de sí mismo, y va haciendo eso, y es una manera de contar cosas, es verdad que me intenté fugar 4 veces. Esta ya es más seria. Es verdad que estuvieron a punto de asesinarme y me pusieron un cordón, el jefe de mi prisión, para que dejase de tocar las narices y dejase de organizar fugas masivas. Y por tanto las preguntas van añadiendo detalles del propio Cervantes. Lo auténticamente bonito es que los testigos contestan cosas que no les pregunta Cervantes. Y se ponen a contar cosas de él, de cómo era, de cómo actuaba, de cómo lo respetaban los señores turcos, los llamaban los turcos. Y van dando una cantidad de detalles que se te hacen saltar las lágrimas. Y no es porque yo sea cervantista ni nada, es porque soy hombre sensible. Por ejemplo, todos los testigos son casi todos o caballeros o gente de un cierto nivel. Pero hay un muchacho que solo es remero. Remero, es decir, condenado a galeras. A galeras quiere decir a remar. Y este cuenta que quien le explicó la manera de urdir una fuga para que no los pillasen y cómo desarmarse, cómo soltarse del remo, fue Cervantes. Y él espontáneamente lo cuenta. No, este señor fue el que me salvó la vida porque me contó de qué manera
podía yo hacerlo para soltarme del remo? Porque estaban atados. Claro, y como estos detalles hay muchísimos. Ese documento es ilegible. ¿Por qué es ilegible? Porque todo está escrito en términos jurídicos, es decir, tal. Y entonces mi mujer, que es una señora encantadora y simpaticísima y muy lista, decidió convertir, y lo digo en serio, Isabel Soler convirtió este documento, que es ilegible, porque es un documento jurídico, en un relato respetando la literalidad de las respuestas de cada uno de los testigos. De manera que, en lugar de leer las mismas preguntas contestadas por 12 personas, y que claro, es un rollo porque aquello no tiene ningún interés, lo organizó de modo que todo lo nuevo que cuenta un nuevo testigo te va contando la cronología de los 5 años de Cervantes en Argel. Por tanto, es el periodo que mejor documentado tenemos, con la reserva de que pueda haber un exceso de entusiasmo en uno de los testigos o exceso de entusiasmo de Cervantes por sí mismo. Eso no lo dudo. Vamos a, Jordi, vamos a un momento un poco más tarde, pero antes de la publicación de Quijote. Quería preguntar, ¿qué parte de su vida tuvo que dedicar Cervantes o cualquier otro autor de la época en buscar patrocinio o algún tipo de padrinazgo, ¿no? ¿Y Cervantes tuvo mala suerte al escribir el Quijote en tiempos de Felipe III y el Duque de Lerma? ¿O no? Son dos preguntas distintas. Vale, pues, son dos preguntas distintas. Vale, pues vamos con la primera. Sí, de verdad. Lo primero que tiene que hacer alguien que tiene vocación literaria, y Cervantes la tenía sin duda, es saber cómo ganarse la vida. Y solo hay 2 maneras de ganarse la vida. Uno, entrando en el equipo de secretarios de un gran señor. Secretarios, el que escribe los papeles, el que le hace los poemas de amor para ligarse a las señoras. Es totalmente Lope de Vega. Lope de Vega dedicó toda su vida a escribir los poemas que luego usaba su señor para eso, para enamorar a las señoras. Esto es así y está todo comprobadísimo, y tenemos hasta las cartas, que son maravillosas, al Duque de Sesa, que fue el señor que protegió a Lope de Vega, no diré toda la vida, pero durante mucho tiempo. A Cervantes, durante 3 años, lo protegió Ascanio Colonna, que era un gran señor que estuvo en Italia, joven, de la misma edad o por ahí que el propio Cervantes. Eso sucede entre 1582-3 y 1587, o sea, cuando acaba de volver de Argel. Cuando acaba de volver de Argel, pues intenta colocarse de algo. ¿Qué méritos puede aducir? ¿Qué puede decir que ha hecho bueno? Y aquí es donde viene lo del éxito. Puede decir que ha escrito La Galatea, que es una novela que hoy se nos cae de las manos, es un coñazo infinito, muy aburrida, porque la leemos mal, porque no sabemos leerla. La Galatea es una novela, lo que se llama novela pastoril. ¿Qué quiere decir? Que los pastorcitos, mientras están paseando a las ovejitas y dan de beber a las ovejitas, hablan entre ellos y hablan con una sofisticación y una elegancia y una elevación intelectual absolutamente impresionante. Son unos pastorcitos geniales. ¿Qué es lo que pasaba? Que la novela pastoril camuflaba detrás de los nombres de pastorcitos que se llaman Filicis y no sé qué, y Clio y cosas así, nombres ridículos, camuflaban personas reales. Y estaban contando historias reales que todo el mundo sabía cuáles eran. Eran novelas en clave, lo que ahora modernamente llamamos novelas en clave. Ellos sabían las claves y sabían que esa novela estaba contando un chisme de alto nivel, claro, un chisme entre señores. Uno de los personajes de la Galatea es el propio Cervantes. El resto son amigos personales suyos. ¿Y de qué va? Pues de disputas de amor, de cómo digerir los celos, de cómo hacerlo para que te quiera o no te quiera. La Galatea está hasta es el nombre de la protagonista, claro, de la pastorcita. Está hasta aquí de que la persigan, que no me quiero casar, que no quiero a este tío. Y trata de eso, pero claro, en un lenguaje y una cosa que ahora nos resulta de una artificiosidad bestial.
Si lo leemos sabiendo que detrás hay historias reales, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Esa artificiosidad y esa... Pues esa fue una novela de éxito. Esa fue una novela de éxito. Se vendió, se conoció, se tradujo. Pero es que además cuando vuelve de Argel no solo escribe esta novela, sino que escribe al menos con seguridad 7 obras de teatro. Y las estrena. Y tiene éxito. Son obras de teatro que cuentan la experiencia de Argel. Una se llama Los tratos de Argel, otra se llama Los baños de Argel, otras se llaman de muchos otros modos que no me acuerdo ya, pero que son historias vividas. Por cierto, historias de propaganda política y de denuncia. Felipe, segundo, haz el favor de ir a salvar a los cautivos de Argel. Que no todo el mundo tiene 500 ducados para rescatarse. Y esa ciudad está muy poco protegida. Eso cuentan las obras de teatro. Lo cuentan las obras de teatro. Lo va metiendo allí. Habla un ex cautivo, habla un tal Saavedra, se saca él. Está contando la peripecia para decir, oye, por favor, vamos. O La Numancia, una obra de teatro de estilo clásico que también se estrena, que, por cierto, se estrena para los círculos de la corte, o sea que algún pie ha puesto en la corte Cervantes, está cerca y al final fracasa. Y fracasa quiero decir que no se lo lleva el señor a Italia, a Ascanio Colonna, cuando vuelve y no puede trabajar a su servicio. Y ahí empieza una etapa, lo digo muy rápido, Luke, que ya te veo con el papel y es lógico porque hablo mucho, pero ahí empiezan 10 años que son muy raros. Son muy raros, pero al mismo tiempo muy reales. Muy de maduración personal. Alguien que ha renunciado al teatro, alguien que ya no tiene un señor al que servir, alguien que tiene ya 40 años, una edad muy avanzada para la época, ya no te queda nada para hacer a los 40 y tantos años, y se pone a hacer durante más de 10 años de agente de abastecimiento de harina y aceite para hacer la comida que se llevarán los soldados que han de ocupar, que han de invadir Gran Bretaña, Inglaterra. Y ese es su oficio, ese es su oficio. Y luego su oficio es hacer de quien va, no sé si aquí existe, no lo sé, el cobrador del frac. No existe, evidentemente, qué tontería. O sea, las deudas. Quien va a cobrar las deudas, los impagos a la hacienda. Es el tío que va a... tú que no has pagado, paga. O sea, trabajos... Hombre, trabajos por encargo real. Él lo repite, algo es algo. Pero claro, es un oficio de ir a abrir un almacén. Tú aquí tenías harina y has dicho que no tenías. ¡Hala, pa' acá la harina! O, y la deuda que tienes de tantos, te embargo... o sea... ¿Digo una frase más? Sí, no, por favor. ¿Qué sucedió? ¿Qué le sucedió a Cervantes en esos 10 años en los que tiene un encargo real muy importante, alimentar la armada que ha de invadir Inglaterra y fracasa, o ha de nutrir las arcas reales de quienes no pagan? Lo puso en contacto cotidiano, diario, inmediato, con la vida real, con el contexto real de las dificultades, con las noches pasadas en las ventas, con las partidas de cartas, con los problemas de las personas reales, en un contacto inmediato con la vivencia de la experiencia de cualquiera. Ya no es soldado, ya no está al servicio en la corte de un posible señor, ya no es dramaturgo, es alguien de la calle que conoce la calle y la experiencia de la vida de la calle, de la gente normal, de cómo sufren, cómo viven, cómo follan, cómo roban, cómo mienten, todo. Y eso es, para mí, es el laboratorio del que va a salir Rinconete y Cortadillo, Don Quijote, ese nuevo Cervantes. Pero hace esos trabajos, ¿no es cierto, Jordi, que él pidió al gobierno un puesto administrativo en las Américas? Claro. Que un puesto que le fue denegado. Claro. Sí, sí. Es lo normal. Sí, sí. ¿Por qué le iban a dar un puesto?
¿A alguien se le ocurre? ¿Que es que el autor del Quijote? Que no, que todavía no lo había escrito. No, no, no. Simplemente un dramaturgo más, un soldado más que vuelve. ¿A qué alude Luke? Y lo ha dicho con una delicadeza encantadora. Pero yo lo voy a decir a lo bestia. Pedía un cargo, un lugar normal, un horizonte para los desesperados que aquí no tenían nada que hacer, como Cervantes, era intentar ganarse la vida en algún cargo de América Latina. Y él sabe, porque es público, que hay 4 cargos disponibles. Y él se postula, tienes que hacer una carta de presentación. Soy alto, guapo, rubio, he escrito grandes obras. Claro, una carta de presentación en la que miente sin parar, porque todo es mentira, se inventa que ha estado mucho más tiempo luchando del que ha estado, pero ya se entiende, hombre, es una... Bueno, sería lo que ahora diríamos un currículum inflado. Un currículum inflado. ¿Y algo más? ¿Tenía un poquito de pesetas por poner o tenía algo que dar? ¿Algo que ayudase a que la decisión fuese que sí? Se compraba. Estos cargos se compraban. Y si tú no tienes dinero para comprarlo, no te lo dan. El documento por el que sabemos esto es el documento en el que él hace la solicitud y la comisión que decidía anota muy rápidamente y descuidadamente, dígasele que o en otro momento se le hará merced. Es una cosa rutinaria. Cervantes no es nadie. Cervantes no es nadie, es uno más. Ya está, uno más. Solo que nosotros, el Quijote. Que no ha llegado el Quijote. Bueno, yo quiero hacerte, bueno, viendo la hora, pues un par de preguntas más y luego Entonces, contesto muy corto. Vale, queremos dejar si alguien aquí quiere hacer una pregunta. Muy rápido, como dramaturgo, Cervantes no tiene la fama de Lope de Vega, Calderón de la Barca, etc. ¿Y por qué no? ¿Es cuestión de volumen, de gustos? ¿Es que el Quijote proyecta una sombra tan larga que suele borrar el resto? ¿Qué pasa ahí con...? ¿Qué es peor? Es peor, vale. Es cuestión de calidad. Es peor. Sí, vale. Tiene 2 obras, la Numancia se puede representar. Los autos sacramentales... ¡Ay, autos sacramentales! Ay, ¿cómo se llaman? Las obras pequeñitas cómicas. No las comedias largas, sino... ¡Ay! Sí, se me ha ido el nombre. Sí. Los entremeses. Eso. Los entremeses eran como si ahora en un teatro, en la primero, segundo y tercer acto, pues entre los actos te ponen pequeñas piezas cómicas mientras estás comiendo un poco de cacahuetes, bebes un poco de cerveza, y para que no haya nadie en el escenario, pues se monta ahí una cosa de jiji, jaja, todo chistoso. Los entremeses son buenísimos. Pero son piezas de 5 minutos, de 10 minutos, que están muy bien. Algunas de las comedias también. Al lado de Lope de Vega, Lope de Vega es un genio total y lo dice el propio Cervantes. Lo dice en Don Quijote. Don Quijote habla de todo. Y Cervantes lo hablábamos antes Coral, ya es viejo, ya es mayor, ya le da igual. En esta novela voy a meter lo que me dé la gana. Bueno, novela, no sé lo que es una novela. Así que me voy a inventar lo que es una novela. Es un lugar en el que cabe todo y puedo hablar de lo que me dé la gana. Incluidas las obras de Lope, incluidas las obras de Lope. ¿Y puedo reñir a Lope? Sí, puedes reñir a Lope. Lope, teniendo el talento que tienes, porque te conozco, son amigos, se conocen, y Lope le ha pedido a Cervantes un sonetito para que haga uno de esos prólogos y tal, teniendo el talento que tienes, ¿por qué lo dilapidas así? ¿Por qué escribes tantísimo? Y te salen obras mediocres. Hay otras que son maravillosas, pero ¿por qué eres una industria tan insaciable de obras? ¿Por qué no frenas? O sea, la causa de verdad, porque hay 2 o 3 que están bien de verdad, más los entremeses, pero al lado de Lope, que puedes contar 25 obras que ahora mismo las pones y aguantan perfectamente, pues no hay color. Bueno, última pregunta. Y más corto contestaré. Sí. Vale. Si Cervantes es su obra, bueno, hablamos del Quijote, es más relevante que nunca, más moderno que nunca, mi pregunta es, bueno, no te lo voy a discutir, mi pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué es una obra que hoy en día se tiene que leer, se debe de leer? Es la primera cristalización
narrativa de lo que ideológica, moral y civilmente todavía no sabemos que seremos, porque la Ilustración no ha llegado todavía. Es un libro que se adelanta a la Ilustración en términos de sensatez, compasión, comprensión, desdramatización, buen humor. Buen humor. Uno no se puede enfadar leyendo el Quijote, es imposible. No te puedes enfadar. ¿Cuándo te enfadas? Es que no puedes, porque todo tiene esa cara dolorosa, triste, angustiosa de ver a ese pobre payaso patético haciendo el ridículo espantosamente. Y esa misma escena es profundamente conmovedora porque las causas que mueven a Don Quijote, porque el modo de razonar la voluntad de lo que estaba intentando hacer, somos nosotros. Y sabemos que estamos sintiendo eso. Es una novela que a cada paso te descompone a ti mismo como sujeto que asiste a una payasada, a algo de vodevil, a algo circense, que al mismo tiempo nos resulta no solo conmovedor, sino aleccionador sin lección. La única lección es la evidencia de la ambigüedad del sentido. Que como te quedes viéndolo solo como payaso, te equivocas. Pero si te quedas solo viendo desde el punto de vista trágico, te equivocas. La primera vez que tenemos, para no hablar de la segunda parte del Quijote, que ya no tenemos tiempo, o no puedo ahora, pero eso podría ser una posible respuesta. Estupendo. Gracias. Pues yo creo que tenemos pues 5 minutos si alguien en el público quiere hacer una pregunta de Jordi. No, que te la hagan a ti. No. Por favor, ¿alguien? Bueno, ¿no? Bueno. Mira. ¿Sí? Ah, vale. Yo te preguntaría a vos, leyendo el Quijote, no siendo español es tu primera lengua, ¿cómo es la experiencia comparado con leer a alguien en inglés? Ah, la pregunta es para Claro, mí. sí. Ah, sí. Precisamente, habías dicho que no, pues cataclac. Pues bueno, he leído el Quijote, bueno, en inglés 4 veces, en diferentes traducciones, y 2 veces en español. Y la primera vez fue difícil, la segunda vez más, porque ya conoces, sabes de qué va cada capítulo, ¿no? Y cada episodio. Lo que a mí más me llega es el humor. Sinceramente, sí. Yo creo que sí, tiene esa lectura trágica y tal, pero lo que a mí más me impresiona es el humor. Y además es una alegría, dices, como aprender, leer el Quijote como persona que no tiene español como su idioma materno, de poder entender y piensas, y hay una persona hace 400 años que me está haciendo reír, además, pero mucho. Y eso es algo fantástico. Por supuesto, la parte trágica, sí, pero el humor. Y también es cierto lo que dice Jordi, bueno, la poesía, los poemas y tal, esos son, la poesía, cuando lees en otro idioma, siempre es mucho más difícil de entender. Y además, si está en clave de segundos significados y tal, pues mira, apaga y vámonos. Entonces yo salto poemas o los leo un poquito en inglés, que las traducciones, por cierto, parece que pues este es el mismo poema. Yo creo que el inglés, Smollett o quien sea, dice, bueno, mira, voy a escribir un poema aquí que puede parecer un poco a lo mejor lo que dijo Cervantes, pero realmente si mires las traducciones uno al lado del otro, pues en los poemas no tienen mucho que ver. O sea, el traductor ha tomado mucha libertad. Yo creo que tiene que hacerlo, ¿no? Claro. Porque un sentido literal no dice, pues ¿esto qué es? Sí. La pregunta la haces porque tú lo leerías en español o en inglés. No, yo soy uruguaya, lo leí en español cuando estaba Vale. Pero habiendo estudiado otros idiomas extranjeros, me interesa
sabes, la experiencia de leer en otro idioma que no es el tuyo. Yo hallé algo parecido cuando leí a Shakespeare en inglés, después de haberlo leído en español. Es Sí. diferente y no sé qué cosa. Sí, Pero sí. al leerlo en inglés entendí por qué es un autor tan importante. Cuando lo leí en español, como que eso me pasó de largo. Sí, sí, sí. Pero es curioso que dices eso porque, fíjate, Shakespeare que tiene sus comedias y tal, pero hay mucha comedia en Shakespeare que hoy en día no tiene ninguna gracia, ¿sabes? Sí, sí, está bien que lo digas. Sí. Sí, sí, yo lo comparto. Así que no puedo comentar nada. Sí, no, pues hay partes de, por ejemplo, cuando está hablando el loco en Rey Lear, por ejemplo, le dice cosas y dice, pues eso, a lo mejor eso tenía gracia, o había un código ahí para entender el chiste hace 400 años, pero hoy, pues eso no es una payasada, pero no en en un buen sentido de la palabra. Y en el Quijote no pasa. Sí, no, exactamente. La sí, comicidad del Quijote Sí. está viva. sí, Es alucinante. sí. Es muy raro. Yo creo que porque se basa en una clave discursiva Sí. en la que ya estás adiestrado a que ese señor habla de una manera muy rara. Ese señor Don Quijote. Y que ya empiezas a leer y ya te estás riendo. Y ya sabes que está maquinando de una manera muy extraña, que es convincente, pero al mismo tiempo no te lo puedes creer. Pero es convincente. Caballo, ya te empiezas a reír. Claro, claro. Quería preguntarte también a vos, Jordi. No, la siguiente también para Luke. No, no. Yo la verdad es que no sé mucho de tu carrera académica, pero ¿qué parte de la vida o la obra de Cervantes te has concentrado más o te interesa más académicamente? No, es que no, eso no existe. Bueno, no. Mira, los azares de la vida hacen que recién graduado y licenciado, haciendo los cursos de doctorado, me interesé en El viaje del Parnaso, que es una obra en verso, que es lo más autobiográfico que hay de Cervantes. Y en realidad es un ataque lleno de sentido del humor, de comicidad, de sarcasmos, contra los escritores de su tiempo, con nombres y apellidos, y una especie de biblioteca de sus autores preferidos. Pues es Fray Luis de León, Horacio, y va caracterizándolo. Ahora no lo cuento más, pero ya está. Eso fue... Bueno, luego dediqué otro artículo y ahí escribí un artículo que se publicó en un congreso, estas cosas académicas. Y simplemente lo que pasó es que 30 años después, una editorial me propuso escribir una biografía de Cervantes. Aquí se acaba. No es dedicación académica mía. Esto ha sido un encargo profesional, por decirlo así, que dije que pensé que se habían vuelto locos en la editorial, evidentemente. Y digo, pero para loco yo. Y me puse a hacerla. Y ya está. Y la causa es esa. Pero es verdad que azarosamente dediqué una cosa de estas académicas muy seria y mucha bibliografía y tal al viaje del Parnaso como único texto manifiestamente autobiográfico de Cervantes, aunque estuviese enmascarado en una ficción de viaje de los poetas a ver a Apolo. Estas cosas de tal, pero que tú veías que era Cervantes el que está hablando ahí clarísimamente, donde hace un elogio de Lope de Vega, de Góngora, de Quevedo, de Fray Luis de León, de Garcilaso, de Petrarca. Es decir, va haciendo mi biblioteca personal. Pues a mí los autores que me han parecido buenos son estos. Y luego pega unos garrotazos a otros, claro. Gonzalo. A mí me interesa un poquillo también el tema de la investigación que has tenido que hacer para ser un experto, para escribir la biografía. Claro. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Supongo que a lo mejor su etapa inicial, la de Cervantes, de niño. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido atando cabos, aparte de lo que nos has contado, de leer, de los... Hay dos partes, básicamente. Una, releer de arriba abajo toda la obra de Cervantes en las mejores ediciones, que ahora son modélicas, y con aparatos de notas que ocupan entre 400, 600, 800 páginas. Pero leértelas todas. Claro, para ir tomando todo. Y aquí dice que... aquí dice que... Y tener libretas y libretas y libretas de notas. Esa es la primera. La segunda, leer
toda la documentación disponible, que es muy fácil, porque hay un libro en el que está toda, y documentación quiero decir todo aquello que tuviera alguna relación con la familia Cervantes, incluido el propio Miguel. Por lo tanto, documentación de partidas de nacimiento, documentos de cesión de deuda de no sé cuántos, compra de, préstamo de, cuando se casa, cuando no se casa, dónde va a vivir cuando se casa, si se quiere mucho o no con su mujer, que bastante, pero ya está, eso. Toda la documentación disponible, y eso también está accesible en un PDF kilométrico, pero un PDF. Y ya está. Bueno, y la bibliografía crítica, claro. Es decir, una selección amplia, necesariamente amplia, de algunos de los biógrafos clásicos, uno de ellos en una biografía de 8 volúmenes de 400 páginas cada uno, pero es una falsa biografía, como os podéis imaginar, porque es una acumulación de documentos, o sea, eso no es una biografía. Algunas otras, la última, pues las últimas, la de Caravaggio, Gian Caravaggio, la de Andrés Trapiello, la de algunos otros, y ya está, una documentación de crítica y de biógrafos anteriores y ponerte a escribir. ¿Y hay algo que puedas destacar de tu propia interpretación de todo este material que hayas tú sacado en el subtítulo del libro? Es decir, el subtítulo del libro es La conquista de la ironía. Y por lo tanto es intentar poner el foco en ese ingrediente retórico de la retórica clásica que él deja de usar solo como recurso estilístico, una frase irónica, para convertirlo en método de escritura narrativa. Y eso es una conquista de alguien que viene de un mundo en el que las cosas son o blanco o negro. Y aquí no hay ironías. Y como te dé una ironía, te pego un garrotazo. Aquí nada de ironías, chaval? Que estamos contra el infiel. Y nos jugamos la vida, por cierto. Eso se ha acabado. El señor que escribe el Quijote ya no está ahí. Ha conquistado un estadio distinto, moral, personal, biográfico, de experiencia, y es capaz de contarlo todo ya de otra manera. Con ese sesgo irónico en el que nada es claro, ni va, ni A, ni B, y donde la ambigüedad es parte del sentido. La ambigüedad de, oye, pero esto lo está diciendo así o asá. Pues esa duda es en la que tú intervienes como lector activo y tendrás que decidir tú si Don Quijote o Sancho o cualquiera de los personajes es solo payaso o solo trágico. O esas dos cosas y de ahí no nos podemos mover. Algo así. Eso tiene que ver con algo que me estaba preguntando yo nunca había oído esta interpretación, pero si es una singularidad o es algo, esta trayectoria, esta evolución, ¿es una singularidad suya o fue como un cambio de...? Yo creo que es una singularidad suya. Entonces ahora cuando pregunta por la ironía, ¿fue el comienzo de la ironía más allá? Pues sí, en términos novelescos, sin ninguna duda. Es decir, Laurence Sterne y Tristram Shandy no existiría sin el Quijote, punto, ya está. Y el resto de la tradición de la novela británica. Eso solo para empezar. O Diderot. Es decir, claro que está inaugurando algo insólitamente prematuro. Y hay un dato todavía que podría reforzar esta respuesta. Es el hecho de haber escrito tan tarde, desde el punto de vista de la edad, tan tarde. Cuando en realidad ya está todo hecho, él empieza a hacer una cosa por entretenerse. Ya está. Si no va a buscar nada. Si ya no es para conseguir un cargo. No es para irse a América. Sino es para pasar el rato. Para pasar el rato. Y por tanto dándose la libertad total de quien solo está pasando el rato. Y que a que todos veis a Cervantes en casa leyendo el capítulo que acaba de escribir a la familia, a las hermanas, a su mujer, y todos, ja, 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 ja. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo el éxito fulminante? Porque como, si no lo sabéis, os lo cuento, los libros entonces no existían, no estaban encuadernados, se imprimían por pliegos. Entonces, solía coincidir un capítulo con un pliego. ¿Qué pasaba? Que en las tabernas, en las ventas, no eran tabernas, eran ventas, donde la gente se juntaba, la gente no sabía leer, evidentemente, había uno que sabía leer. Y así se divulgó el Quijote, como muchas obras. Era
a base de que uno leía para 15 personas que estaban ahí cenando o a punto de acostarse o hacía frío fuera y, oye, lee algo. Y leían un pliego, que era un capítulo, y claro, la gente se descojonaba, se reía mucho, oye, ¿qué? Otro. Y así fue creciendo la fama instantánea, fue instantánea. En los carnavales la gente se disfrazaba de Don Quijote y Sancho. La gente se disfrazaba por la calle. Tenemos testimonios de verdad. Claro, porque tuvieron un éxito total. Un éxito de masas. De masas.